Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a las jornadas de prevención de Experta de RT. Mi nombre es Mariana Marcovecchio, trabajo en el área de prevención de Experta. Y bueno, antes de hacer la presentación de la actividad por la que han sido convocados, les quiero contar que tenemos un espacio virtual de contenidos. No sé si están viendo la placa sobre la pantalla. Básicamente en ese espacio virtual de contenidos ustedes pueden acceder a cursos, ventanas 360, tenemos una biblioteca donde hay folletos, hay videos, hay fichas técnicas, entre otros materiales que están disponibles para nuestros clientes, así que ténganlo en cuenta. Ahí en pantalla estamos mostrando cuál es la dirección para que puedan ingresar. Bueno, eso por un lado. Después, alguna aclaración sobre la actividad que vamos a estar haciendo ahora. Vamos a poder interactuar, ya que estamos en un Zoom con un formato de seminario web, por lo cual vamos a poder hacer alguna votación, vamos a poder hacer alguna pregunta también, ¿sí? Por una cuestión de que somos muchos, vamos a tratar de ordenarnos, pero la idea es que podamos interactuar también. Y bueno, ahora sí les presento y le damos la bienvenida a Milagros Mutuberría, que es quien va a hacer la actividad. Milagros es licenciada en nutrición de la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en nutrición deportiva y clínica. Actualmente está realizando un doctorado en investigación de ciencias médicas y trabaja para el equipo de nutricionistas de Platense, el equipo de fútbol de primera división. Y bueno, la hemos convocado para que nos cuente un poco, para que nos hable sobre lo que es alimentación saludable en el ámbito laboral. Así que, Milagros, bienvenida, y bueno, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Gracias, Marian, por la presentación, y gracias, Experta, por invitarme. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron para estar presente en la charla de hoy. Así que ya comenzamos, así no esperamos más. Ahí comparto pantalla. Decime, Marian, si se ve completa o no. ¿Se ve bien? Perdón, estaba muteada. Sí, se ve bárbaro, Mili. Perfecto. Bueno, como bien dijo Marian, yo voy a hablar de la alimentación saludable, ¿sí?, en el ámbito laboral. Bueno, como yo me dedico a deporte, voy a estar echando ejemplos de, más en el área de deporte, de trabajo deportivo, y también con ejemplos desde lo laboral, por eso por ahí es esta portada. Bueno, para hacer un poco una introducción, quiero empezar hablando de qué es la alimentación saludable, que básicamente es el título de la charla de hoy. Alimentación saludable vamos a llamar a toda alimentación que nos dé los nutrientes y la energía necesaria, ¿sí?, para cumplir nuestras funciones diarias y también mantener un buen estado de salud, ¿sí? Tendría como esos dos objetivos una alimentación saludable, que sea una alimentación que vamos a querer todos, ¿sí?, seamos deportistas o seamos cualquier rubro de la población de trabajo. Bueno, hablé de nutrientes recién. ¿Qué son los nutrientes? Son aquellas sustancias que van a estar presentes, ¿sí?, en nuestro organismo, y también están presentes en los alimentos, ¿sí? Lo encontramos de forma natural así, y su ausencia o disminución por debajo de cierto límite nos van a generar, ¿sí?, al cabo de un tiempo, una enfermedad por carencia. Un ejemplo de esto puede ser el hierro, que es un nutriente, ¿sí?, y si lo tenemos disminuido en nuestro organismo, al cabo de un tiempo nos puede producir una enfermedad llamada anemia. Bueno, ¿qué nutrientes existen? ¿Sí? ¿Qué nutrientes necesitamos nosotros para llevar a cabo todas las funciones diarias y mantener un estado de salud? Los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, ¿sí?, aunque muchas veces se piense que las grasas son malas, que hay que eliminarlas, que no hay que consumirlas, o lo mismo ahora está mucho en moda los hidratos de carbono, que hay que eliminarlos, que no sirven, causan cáncer, que causan diabetes. Bueno,
La realidad es que todo esto son falacias, todos son necesarios, ¿sí? Al igual que las vitaminas, los minerales y obviamente el agua. Voy a hablar un poquitito de la función de cada uno, brevemente. Bueno, los hidratos de carbono, ¿por qué son esenciales? Básicamente porque son fundamentales para dar energía al cuerpo, ¿sí? Toda función que hagamos, ya sea si vamos a entrenar, si hacemos algún deporte, o si vamos a trabajar, ¿sí? Cualquier trabajo que hagamos, vamos a utilizar los hidratos de carbono, ¿sí? Que tenemos reservas en el cuerpo. Además, tienen un extra que algunos van a aportar fibra, ¿sí? Que es una sustancia que nos va a ayudar con la saciedad, esto nos va a permitir estar llenos por más tiempo, van a regular el tránsito intestinal, y además previenen enfermedades, ¿sí? Se ha estudiado mucho la relación de la baja fibra y el cáncer de colon, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, tiene doble función los hidratos de carbono. Estos hidratos se van a dividir en hidrato de carbono de rápida absorción y de lenta absorción. Los de rápida absorción son aquellos que un deportista va a consumir antes de entrenar, porque le va a permitir tener energía en el momento para realizar ese deporte, ¿sí? Ejemplos son el azúcar de mesa, las frutas sin cáscaras, la papa, la batata, el zapallo, ¿sí? Por dar algunos ejemplos. Después, los hidratos de carbono de lenta absorción son aquellos que se van a mantener en la sangre por más tiempo, ¿sí? Nos van a permitir mayor saciedad, ¿sí? También regular la glucemia en sangre, ¿sí? Justamente estos alimentos son los que aportan fibra, ¿sí? Por eso también hablaba del tema de la saciedad, y ejemplos son, por ejemplo, las frutas con cáscaras, las verduras, cereales integrales, como puede ser arroz integral o pastas integrales, y las legumbres, ¿sí? Lentejas, arvejas, porotos, garbanzos. Bueno, pasando al otro nutriente, las proteínas tienen muchas funciones en nuestro organismo, van a ser necesarias para construir los músculos y los tejidos, ¿sí? De todo nuestro cuerpo. Van a regular el metabolismo de nuestro cuerpo. Por dar un ejemplo, la insulina, ¿sí? Es la proteína que regula la glucemia en sangre, ¿sí? Entonces, bueno, es una forma de regular el metabolismo con las proteínas. Se van a encargar de la contracción muscular, ¿sí? Para todo movimiento necesitamos contraer los músculos, y esto lo aportan las proteínas, y además todas reacciones biológicas que ocurren en el organismo, ¿sí? Van a ser llevadas a cabo por las proteínas. O sea, sí o sí deben estar presentes por todas estas funciones que les acabo de nombrar. ¿Cómo se dividen las proteínas? Acá tenemos dos ejemplos claros de dos deportistas eligiendo dos fuentes distintas de proteínas. Por un lado, Maradona eligiendo la proteína animal, ¿sí? Que lo que aporta la proteína animal son aminoácidos esenciales, por eso se la llama proteína de alto valor biológico a la proteína animal. Los aminoácidos son las unidades por las que se forman las proteínas, ¿sí? Varios aminoácidos van a formar la proteína, ¿sí? Entonces, aminoácidos esenciales significa que nuestro cuerpo no los puede producir, así que hay que consumirlos de forma por los alimentos, digamos. ¿Y qué alimentos se encuentran en la proteína de origen animal? Son las carnes, los huevos, leche, yogur y queso, ¿sí? Y otro ejemplo es la proteína vegetal, ¿sí? Como Djokovic, que es vegano, y lo que tiene la proteína vegetal es que sí o sí tenemos que consumir dos fuentes distintas, ¿sí? de proteína vegetal para complementarla, ¿sí? No tienen todos los aminoácidos esenciales una sola fuente, pero complementándolo tranquilamente ya cubrimos todos los aminoácidos esenciales. Se encuentra presente en las legumbres, en los cereales, ¿sí? Y en las frutas secas. Frutas secas, ejemplos son nueces, almendras, avellanas, ¿sí? Bueno, pasando al otro nutriente esencial, las grasas, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque son la principal fuente energética del cuerpo, ¿sí? La mayor reserva de energía en el cuerpo es el tejido adiposo. Además, van a transportar vitaminas liposolubles. Las vitaminas, como vimos hoy, son otro nutriente esencial, y el caso de las vitaminas liposolubles, que son las vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, necesitan de las grasas para poder absorberse. Además, van a formar las membranas celulares y regular mecanismos de inflamación, ¿sí? Y nos van a ayudar a prevenir todas estas enfermedades que se relacionan con inflamación. Bueno, ¿cómo podemos dividir a las grasas? Básicamente en saturadas
insaturadas, colesterol y trans, ¿sí? Las saturadas, el colesterol y trans, son aquellas que debemos evitar porque van a estar relacionadas con enfermedades cardiovasculares, con aumento de peso, con sobrepeso, con obesidad, ¿sí? Entonces, esas grasas sí tenemos que tratar de evitarlas o regular su consumo, ¿sí? Y se van a encontrar, estas grasas se encuentran sobre todo en las carnes rojas, en todo lo que es embutidos, chacinados, ¿sí? En cambio, las grasas insaturadas son grasas que necesitamos incorporar para todas estas funciones que hablamos, y la vamos a tener básicamente de los aceites, de las frutas secas, de semillas, ¿sí? Pollo, pescado. Bueno, hablando un poquitito de vitaminas y minerales, también tienen funciones muy importantes, funciones energéticas, ¿sí? La producción de energía en el cuerpo necesita sí o sí vitaminas y minerales para producirse, procesos de cicatrización, cuando hay alguna, que nos caemos o algo, toda la parte de cicatrización son por vitaminas y minerales. Protección del sistema inmune, sí, que esto nos sirve para que nuestro sistema inmune esté dentro de los valores normales, y evitar o prevenir enfermedades, y además para la contracción muscular. Bueno, ¿cómo se dividen estas vitaminas y minerales? Tenemos vitaminas liposolubles y vitaminas hidrosolubles, ¿sí? Las liposolubles son las que hablé hoy, que necesitan de las grasas para absorberse, y las hidrosolubles vamos a tener, por ejemplo, todas las vitaminas del grupo B, ¿sí? Que incluye, por ejemplo, la vitamina B12, que es una vitamina que está en déficit, por ejemplo, en los veganos, y además la vitamina C, ¿sí? Que es bastante nombrada, que se encuentra en cítricos. Y los minerales se van a dividir en macrominerales, ¿sí? Aquellos que se requieren más de 100 miligramos en nuestro organismo, como son ejemplo el yodo, el potasio, el calcio, ¿sí? Y oligoelementos que se requieren menos de 100 miligramos en el organismo, ¿sí? Ejemplo es el hierro, el zinc, ¿sí? Y elementos trazas que se requieren muy poquititas cantidades, no está bien determinado, pero lo que sí se sabe es que en grandes cantidades va a producir intoxicación. Por ejemplo, el arsénico, el cromo. ¿Dónde están presentes vitaminas y minerales? En casi todos los alimentos, frutas, verduras, carnes, lácteos, cereales, legumbres, ¿sí? Es difícil que haya déficit, al menos que, por ejemplo, en veganos que la vitamina B se encuentra solo en la carne, en esos casos puede haber, y es probable que haya déficit de la vitamina B12, o en casos muy específicos que aumenten los requerimientos, por ejemplo en embarazo. Bueno, el agua. El último nutriente del que les voy a hablar ahora. Es vital para la homeostasis, ¿sí? La homeostasis es el equilibrio de todos los sistemas que forman nuestro cuerpo frente a algún cambio externo o interno. Por ejemplo, no sé, en verano que hace 36 grados, nuestro cuerpo por la homeostasis genera que la temperatura corporal se mantenga estable. También va a ser necesaria, ¿sí? Para eliminar sustancias tóxicas, como puede ser el alcohol. Y además, en toda la digestión y absorción de los nutrientes, va a ir el agua. Bueno, ahora para no hablar solamente yo, les quiero hacer una preguntita, ¿sí? Breve, sobre todo los que estuvimos hablando. Así que ahora se va a habilitar una encuesta para que voten, ¿sí? La pregunta es, de los que estuvimos hablando, o bueno, para que ustedes piensen qué nutrientes necesita un trabajador para mejorar su rendimiento. La opción 1, hidratos, proteína, grasas, vitaminas, minerales y agua. La opción 2, hidratos y proteínas. Y la opción 3, hidratos, proteína y vitaminas. Les doy un ratito para que lo piensen, vayan votando. Es más o menos lo que veníamos hablando hasta recién, de los nutrientes. Bueno,
La mayoría eligió la opción primera, ¿sí? Hidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua, que es la opción correcta, muy bien. Todos los nutrientes de los que estoy hablando van a ser necesarios tanto para la vida cotidiana, como es un trabajo, como también un buen estado de salud. Así que sí, son necesarios todos estos nutrientes en las cantidades necesarias, ¿sí? Para cubrir nuestros requerimientos. Perfecto, muy bien. Bueno, seguimos con la presentación. Bueno, ahora les quiero hablar un poquito de los que se denominan carbograsas o ultraprocesados, alimentos industrializados, por ahí lo conocen más con ese nombre, que como el nombre ya lo dice, ¿sí? Este nombre vulgar, carbograsas, se caracterizan por ser alto en azúcares refinados, ¿sí? Como el azúcar de mesa y sus subproductos, el jarabe de maíz de alta fructosa, no sé si lo han escuchado, pero es un proceso para endulzar más económico, y que también, bueno, se relaciona con un montón de enfermedades, ¿sí? Que la mayoría de los alimentos, ustedes se ponen a leer, tienen jarabe de maíz de alta fructosa, o sus siglas que son JMAF, ¿sí? Y obviamente altas en grasa, ¿sí? ¿Qué tienen estos productos? ¿Por qué se caracterizan? Por poseer poca fibra, lo que va a hacer que no nos generen saciedad, sino que tengamos ganas de seguir comiéndolo. Además, tienen alta palatabilidad, son alimentos ricos, que nos gusta comer, son fáciles de conseguir, ¿sí? Cualquier kiosco o almacén va a tener golosinas, snacks, galletitas. Ahora están cada vez más en auge estos fast food o comidas rápidas, ¿sí? Ha habido un aumento en los últimos 20 años de estas cadenas de comidas rápidas, y también, que no es coincidencia, en estos últimos 20 años ha habido un aumento del sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Que obviamente es una relación directa con el crecimiento de estas empresas. Bueno, estas carbograsas en algunas ocasiones muy específicas van a ser necesarias en los deportistas, ¿sí? ¿En qué casos? Cuando su gasto calórico es muy grande, ¿sí? En aquellos casos, por ejemplo, un ultramaratonista que tiene que correr una carrera de 13 horas y necesita 10.000 calorías, 8.000, no van a llegar comiendo alimentos saludables, se va a llenar antes. Entonces, en esos casos, sí comen algunos de estos alimentos, ¿sí? Pero en ese caso puntual de una carrera, un ultramaratón, ¿sí? Casos muy puntuales. Obviamente que a los trabajadores y el resto de la población tienen que evitarse, ¿sí? Porque están relacionados con el sobrepeso y la obesidad, con enfermedades crónicas no transmisibles, como son la diabetes tipo 2, como es la hipertensión arterial, ¿sí? Se relacionan también con enfermedades cardiovasculares. Entonces, bueno, tratar de evitarlas. Bueno, un poco de la función de todos estos nutrientes que estuvimos hablando en los deportistas y los trabajadores. Hidrato de carbono, como les conté, aporta energía, ¿sí? Para realizar todos los movimientos, ¿sí? Si el jugador tiene que hacer un sprint, o si tiene que estar jugando al fútbol, va a usar principalmente hidrato de carbono, y en el trabajador, ¿sí? Para cualquier actividad que esté realizando, y además, si tiene algún trabajo que es muy mental, también utiliza hidrato de carbono, porque el cerebro se alimenta básicamente de glucosa, que es un hidrato de carbono. Después, las proteínas, además de todas las funciones que ya hablamos extras, obviamente para contracción muscular y cualquier movimiento que hagamos, requieren de proteínas, ¿sí? Las grasas también van a aportar energía, pero ya en casos de baja intensidad, ¿sí? Por ejemplo, un oficinista o la mayoría de los trabajadores el mayor tiempo, ¿sí? Que no esté haciendo una actividad que les desgaste mucho, va a estar utilizando grasas para generar energía. Y en el caso de algún deportista, ella es más, por ejemplo, cuando hace algún trote liviano o algún regenerativo tranqui. Las vitaminas y minerales para el sistema inmunitario, ¿sí? Lo que sería la prevención de enfermedades, y el agua, obviamente, para reposición de pérdidas por sudoración, ¿sí? Sobre todo los deportistas están más propensos a deshidratarse, por eso sí o sí se tienen que estar bebiendo agua. Ahora más adelante igual vamos a hablar de este tema también. Bueno, hay que hacer una comparación entre los trabajos que son más sedentarios, ¿sí? Un trabajo más sedentario como es un oficinista, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo en esta diapo, y trabajos más activos, ¿sí? Que le va a generar más movimiento a la persona para realizar ese trabajo, por ejemplo, minería, ¿sí?
Entonces hay que considerar la actividad en la que se desarrolla el trabajador, es muy importante, porque los sedentarios obviamente van a tener menor energía, o sea, un menor gasto, y menor nutrientes que los trabajadores activos, ¿sí? Bueno, y acá les traigo, que seguramente muchos los conocen porque está bastante difundido, lo que se considera el plato saludable para la mayoría o sea, para la población general, obviamente es lo que sería para la mayoría. Esto después se debería individualizar, ¿sí?, en cada caso específico, pero me parece muy buena la idea de generar este plato para que la población lo tenga en cuenta, ¿sí? En la mitad de nuestro plato, ¿sí?, debe estar formado por frutas y verduras, ¿sí? Frutas de todos los colores y verduras también de todos los colores, y en lo posible ir intercalando entre crudos y cocidas. También de forma diaria tenemos que estar incorporando todo lo que serían legumbres, cereales, pan, papa y pasta, ¿sí? Los famosos hidratos de carbono también tienen que estar presentes. Por otro lado, leche, yogur y queso, ¿sí?, estar presente. También en menor proporción carnes y huevos, ¿sí?, sobre todo preferir pollo y pescado antes que las carnes rojas. También aceites, frutas secas y semillas, ¿sí?, moderando la porción. Y opcional deberían ser las dulces y las grasas, siempre dejándolo en casos de algún evento social, ¿sí?, para que no sea algo de todos los días. Obviamente que si una persona es vegetariana o vegana y elimina de su alimentación los lácteos y las carnes y los huevos, puede llevar a cabo una alimentación saludable, pero siempre tiene que estar bien adecuada a sus requerimientos, y obviamente va a requerir asesoramiento de un profesional, ¿sí? Obviamente también consumir agua como bebida principal de todas nuestras comidas, de todo el día. Y fomenta mucho la actividad física, sí, porque se ha visto también que el sedentarismo está en aumento, y eso también está relacionado con todas las enfermedades cardiovasculares y con el sobrepeso y la obesidad. Y tratar de disminuir la sal, sí, que se relaciona con las enfermedades cardiovasculares. Bueno, y acá les muestro los platos saludables de los deportistas, sí, que al ser deportista va a variar según el objetivo que tenga el deportista en esa temporada o en ese momento, ¿sí? Si el deportista quiere aumentar la masa muscular, porque su deporte así lo requiere para mejorar su rendimiento, la mitad del plato va a estar formado por hidratos de carbono, un cuarto va a estar formado por frutas y verduras, y un cuarto por las proteínas, ¿sí? Después, si quiere bajar masa adiposa, o sea, si quiere bajar grasa, la mitad del plato va a estar formado por frutas y verduras, un cuarto por proteínas y un cuarto por hidratos de carbono. Este plato por ahí se parece un poco más al de la población general. Igual obviamente que los requerimientos van a ser distintos, ¿sí? Seguramente mucha más energía que el resto de la población. Y si se quiere mantener, ya están todos los nutrientes formas más equitativas, ¿sí? Un tercio sería de hidratos, un tercio de frutas y verduras, y un tercio de proteínas. Obviamente cuando están proteínas, los alimentos no son solo proteínas o solo grasa, ¿sí? Generalmente la proteína viene acompañada de grasa, ¿sí? Por eso no está acá descrita el tema de la grasa. O bueno, como son muy pocas las cantidades, por ejemplo, para condimentar una ensalada, no está descrita en el plato. Pero obviamente también deben consumir grasas saludables. Bueno, contarles un poquito qué serían los hábitos de vida saludable. Sería consumo de alimentos saludables, ¿sí?, con todos los nutrientes que ya hablamos, que no tienen que faltar, obviamente las cantidades adecuadas a nuestros requerimientos. No es lo mismo un niño que un anciano, que un trabajador oficinista, que un recolector de basura, ¿sí? Cada uno va a tener distintos requerimientos. Siempre igual sea cual sea el requerimiento, hay que disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados, disminuir sustancias tóxicas para el organismo, como son el alcohol, el tabaco y las drogas, y realizar actividad física en forma diaria. ¿Por qué remarco la importancia de la actividad física? Porque va a ser necesaria para aumentar el gasto calórico. En estos casos, si queremos bajar de peso, va a ser muy buena, ¿sí? Va a ser más fácil lograrlo que solo con una dieta. Va a aumentar la sensibilidad a la insulina, ¿sí?, que esto va a ayudar en casos de que haya diabetes, ¿sí?, a mantener la glucemia en sangre normal. Reduce el riesgo de enfermedades crónicas, ¿sí?, como son diabetes, hipertensión, y ayuda
a reducir también si ya está la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene hipertensión y empieza a hacer actividad física, la presión arterial va a bajar, ¿sí? Por solo hecho de hacer actividad física. Obviamente, o sea, es difícil que se lleguen a los valores normales, pero ayuda a bajar y por ahí que la dosis de la pastilla que está tomando también se reduzca. Va a prevenir la ansiedad y la depresión, sí, esto también es muy bueno, y además mejora el estado de ánimo, se cierra por todos lados hacer actividad física. Siempre hacer ejercicios de fuerza y de resistencia, sí, que se complementen. Ejercicios de fuerza no significa ir al gimnasio y levantar 100 kilos en la barra, sino cualquier actividad que ya implique el peso, digamos, de nuestro cuerpo, ¿sí? Y de resistencia son aquellos aeróbicos, ¿sí? Como puede ser trotar, andar en bici, cualquier ejercicio que sea de deportes de equipo también implica las dos, ¿sí? Siempre tratar de hacer el deporte o el entrenamiento que más nos guste, no porque lo haga un amigo, un compañero, o lo que sea, sino porque realmente nos gusta hacer el deporte y no lo hacemos por obligación. Deporte o entrenamiento, lo que hagamos, ¿sí? Hacerlo porque realmente nos gusta, porque si no, se deja. Como se empieza, se deja, que es lo que también se ve mucho. Entonces, bueno, hasta darle en la tecla de cuál es el deporte o el entrenamiento que nos gusta, por ahí va a pasar, probar por varios lados, pero hay que probar hasta encontrar el que nos guste, sea cual sea. ¿Sí? También puede ser pilates, yoga, así, todo van a servir. Bueno, ahora les quiero hablar un poquitito de lo que es el equilibrio energético. ¿Sí? El equilibrio energético básicamente es la ingesta calórica menos el gasto calórico. ¿Sí? Ahora voy a explicar un poquito estos dos términos, pero este equilibrio puede ser neutro, ¿sí? Cuando la ingesta es igual al gasto, entonces generalmente nos vamos a mantener nuestro peso. Negativo, cuando la ingesta es menor al gasto, y en estos casos vamos a perder peso. O positivo, cuando la ingesta es mayor al gasto, y en estos casos vamos a ganar peso, ¿sí? Bueno, ¿a qué llamamos ingesta energética? Básicamente a el tipo de alimento que consumimos y la cantidad de ese alimento que estamos consumiendo, ¿sí? A esto le vamos a restar las pérdidas por orina y por materia fecal, ¿sí? Y ahí nos da el número exacto de la ingesta. Bueno, el gasto calórico no es solo la actividad física, ¿sí? Sino que además va a incluir el metabolismo basal y la termogénesis inducida por los alimentos. No se asusten con ese nombre raro, que ahora se los voy a explicar. Bueno, metabolismo basal, ¿sí? ¿Qué sería? Es el gasto que necesitamos para cumplir las funciones de todos los días y mantener la temperatura también estable, ¿sí? Lo que hablaba hoy de homeostasis. Básicamente nosotros por respirar, por estar ahora escuchando la charla, estamos teniendo un gasto de calorías, ¿sí? Aunque nos parezca raro, esa es la energía que estamos necesitando para que se produzcan todos los procesos de nuestro organismo, ¿sí? Y este metabolismo va a variar en función de varios factores, como son la edad, el sexo, la raza, el clima, ¿sí? Pero bueno, aproximadamente se considera que son 1.700 en las mujeres, este metabolismo basal, y aproximadamente 2.200 calorías en los hombres, ¿sí? De ese gasto. Que después a esto le tenemos que agregar la actividad física que haga la persona. Bueno, este nombre raro, termogénesis inducida por alimentos, ¿qué es? Básicamente la energía que necesitamos para hacer la digestión, ¿sí? Que se digiere, que se absorban estos nutrientes que consumimos. Es un gasto muy pequeño, solo el 10%, ¿sí? No va a variar mucho más de 200 a 300 calorías. Y por último, la actividad física, que este sí es el más variable, ¿sí? Puede ir desde un 15 a un 30%, dependiendo de la actividad física o el trabajo que hagamos, ¿sí? Y como dice ahí, es el gasto para realizar cualquier actividad del individuo. Y puede ser esta actividad sedentaria, ¿sí? Por ejemplo, una actividad de un oficinista, un maestro, moderada, ¿sí? Ya un trabajo que implique más movimiento, como puede ser los mineros, ¿sí? Algo que estés activo. Intenso, que esta actividad física es para algún deportista de élite, y extremadamente intensos son casos deportistas de élite muy específicos, como hablaba hoy de los ultramaratonistas, ¿sí? Bueno, para hacer una pausa, voy a hacer otra encuesta, ¿sí? Para que piensen un poquitito relacionado con la actividad física, ¿sí? Es otra encuesta, que ahora va a aparecer en pantalla, ¿sí? ¿Qué tipo de actividad piensan ustedes que tiene un recolector de basura? ¿Sí? Según lo que acabo de explicar. Una liviana,
2 moderada o 3 intensa. Un ratito más ahí para que vayan contestando. Bueno, un 36% dijo moderada y un 64% dijo intensa. Bueno, la realidad es que un recolector de basura, al igual que también un minero, tiene una actividad moderada, ¿sí? Ya la actividad intensa es solamente para deportistas, porque bueno, es un gasto ya muy extremo para cualquier actividad laboral que no sea deportista, ¿sí? Así que la opción correcta era moderada. Pero bueno, obviamente que es bastante intensa, ¿sí? Pero bueno, no alcanza los valores que alcanza la actividad física intensa, que ya es más para deportistas. Ay, se me fue una. Bueno, entonces, el gasto de la actividad física que van a tener los deportistas y los trabajadores va a variar según distintos factores, ¿sí? Primero, en deportistas, el gasto calórico suele ser distinto los días que el deportista entrena versus el día que compite, ¿sí? Por ejemplo, un velocista que va a entrenar seguramente 3 horas por día, el día de la competencia, si hace un velocista de 100, 200 metros, no va a tardar más de 1 minuto en la competencia. O sea, si son 100 metros, los buenos lo hacen en 10 segundos. O sea que el gasto, obviamente, ese día de competencia va a ser mucho menor que los días de entrenamiento. En general, los deportes de resistencia, ya sea que son por ejemplo, los que hacen medio fondo, los que hacen maratón, tienen un gasto mayor que los de potencia, ¿sí? Potencia serían estos velocistas, los levantadores de peso, y los deportes de equipo van a tener un gasto calórico intermedio entre estos dos. Y bueno, con respecto a los trabajos, los más sedentarios, ¿sí? Que llevan mucho tiempo sentado, como puede ser un oficinista, o aquel que está atendiendo al público, o que está siempre en la misma posición, el factor de actividad va a ser bajo, ¿sí? Sedentario. Y los de mayor movilidad, como puede ser recolector de basuras, y el ejemplo que dimos recién, va a tener un factor de actividad mayor, ¿sí? Mayor que los sedentarios, los trabajos sedentarios. Bueno, después de hacer un entrenamiento o una competencia, los deportistas tienen que reponer este gasto calórico, ¿sí? Que tuvieron, porque al otro día entrenan, y si no reponen, no van a tener la energía necesaria, ¿sí? Para asumir ese nuevo entrenamiento. Entonces, ¿cómo tiene que ser la alimentación de estos jugadores o de estos deportistas después de un entrenamiento o competencia? Tienen que ser ricos en hidratos de carbono, como hablaba, para reponer las reservas de glucógeno, que las reservas de glucógeno son reservas de hidratos de carbono que hay en el cuerpo. Proteínas para resíntesis de músculos, sí, porque cuando se hace un entrenamiento de alta intensidad, generalmente ocurre una degradación de las proteínas que se tienen que volver a sintetizar, a producir de nuevo, ¿sí? Para volver a formar el músculo. Agua y sodio, ¿sí? Para recuperar todas estas pérdidas por sudor. Y antioxidantes para prevenir lesiones musculares, ¿sí? Antioxidantes son las frutas y las verduras, que ayudan a la prevención de lesiones y también de enfermedades en general. En el caso de los trabajadores, tienen que ingerir las calorías necesarias, ¿sí? Para el trabajo que hacen, ¿sí? Por eso es muy importante dividir entre sedentarios o los que tienen una actividad más moderada, ¿sí? En general, en cualquiera de los dos casos, la comida es similar al plato saludable, ¿sí? Y la cantidad de cada alimento depende del gasto calórico, ¿sí? Como hablábamos recién, dependiendo si es el más sedentario o más moderada su intensidad, y si el trabajador tiene algún objetivo con su composición corporal, es decir, si el trabajador quiere bajar de peso, o si el trabajador quiere ganar masa muscular, o si se quiere mantener en su peso, ¿sí? Porque por ahí hay trabajos que requieren más fuerza que otros, ¿sí? Y que en ese caso capaz que está bueno que ganen un poco de masa muscular. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala comida o post-entreno o competencia para un deportista? Básicamente, disminuir el rendimiento, riesgo de lesiones, ¿sí? Riesgo de enfermedades. Esto lo puede dejar afuera
de toda la competencia, capaz porque no tuvo una buena recuperación después del entrenamiento o la competencia, ¿sí? Esto se ve mucho también, por ejemplo, en fútbol, ¿sí? Que tienen partidos muy seguidos, a veces juegan miércoles y domingo y vuelven a jugar un jueves. En esos casos el tiempo de recuperación es menor y suele haber más riesgo de lesiones. Bueno, ¿y qué pasa con los trabajadores? También va a tener consecuencias si no se alimentan de forma correcta, ¿sí? Puede disminuir el rendimiento físico, el rendimiento intelectual, una menor eficiencia, ¿sí? Que el trabajador esté cansado, ¿sí? Y mayor riesgo de enfermedad y por lo tanto ausentismo laboral. Bueno, pero tampoco tenemos que pasarnos al otro extremo y generar una sobrealimentación, ¿sí? Porque esto va a generar un trabajador cansado, que tenga muchas ganas de dormir, que se sienta descompuesto, excesivamente lleno, no sé si le ha pasado después de comer mucho, tener ganas de dormirse una siesta tremenda, ¿sí? No va a poder pensar correctamente y hasta sentirse pesado para movilizarse. Bueno, obviamente que esto, si el trabajador después de esto no tiene que trabajar, no va a pasar nada, se va a acostar una siesta y se va a recuperar. Pero en el caso que tenga que seguir trabajando, no va a ser posible, ¿sí? Igualmente nunca se recomienda comer hasta llenarse, y menos, si después tiene que seguir trabajando. Bueno, otro tema importante, el abuso del alcohol, sí, sobre todo en deportistas, que se va a asociar con desmejoras en la composición corporal, puede generar, o genera en realidad, que se aumente la grasa corporal, ¿sí? E interfiere con la ganancia de músculo. Obviamente va a disminuir el rendimiento, y ya dosis que son altas, consumo de alcohol abusivo de todos los días, puede generar enfermedades hepáticas. El ejemplo más típico es la cirrosis. Bueno, bebidas azucaradas en deportistas, ¿sí? Estas bebidas azucaradas se usan mucho en el deporte, no sé si han escuchado del Gatorade y del Powerade, ¿sí? En las bebidas deportivas que más utilizan los deportistas, en ciertas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, un preentreno, una competencia, para tener la energía necesaria para llevar a cabo ese entrenamiento o competencia. Durante la competencia o el entrenamiento, cuando duren más de 2 horas, ¿sí? En esos casos ya se empieza a terminar las reservas de hidratos que tenemos en el cuerpo y debemos consumir para poder seguir haciendo la actividad. Y un post-entreno competencia, ¿sí? Para recuperar de nuevo estas reservas y al otro día volver a hacer el entrenamiento, ¿sí? Lo que tiene de bueno en estas bebidas deportivas es que no generan malestar intestinal, gastrointestinal en la mayoría de las veces, ¿sí? Por ahí consumir un hidrato de carbono sólido sí puede generar este malestar o que el deportista se sienta lleno, pesado, ¿sí? Y obviamente no van a elegir bebidas azucaradas como la Coca-Cola, porque también les puede llegar a generar algún malestar gástrico, ¿sí? Por ahí las pueden elegir después de entrenar para recuperar esas pérdidas de azúcar, digamos. Bueno, en trabajadores, las bebidas azucaradas se asocian con mayor ganancia de peso, con mayor probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, como son la diabetes, sobrepeso y la obesidad, la hipertensión, ¿sí? Generan una adicción porque el azúcar que le ponen es tanto que generan este tipo de adicción. Y según la ENIS, ¿sí? Que es la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que se hizo en 2020, las bebidas más consumidas eran gaseosas, aguas saborizadas y los jugos comerciales, ¿sí? Y eran un porcentaje alto. Bueno, deshidratación en deportistas y trabajadores, ¿sí? La deshidratación va a ocurrir cuando hay un consumo inadecuado de agua, ya sea antes, durante o post-entreno, competencia o trabajo, ¿sí? Esto es más frecuente sobre todo en deportistas porque están en exposición solar durante 3 horas, o una competencia larga también, ¿sí? Generalmente entrenan al aire libre, entonces hay más riesgo, y puede generar, obviamente, disminución de rendimiento, puede generar calambres, náuseas, ¿sí? Puede generar algún tipo de que el deportista pierde la conciencia, ¿sí? Y también puede ser posible que ocurra en trabajadores, ¿sí? Que estén en ambientes cerrados, como puede ser una persona que trabaja en la cocina de un restaurante, o están expuestos al sol, por ejemplo, albañiles, ¿sí? Entonces, en los deportistas siempre va a tener botellas de agua, porque esto está muy bien, muy estudiado y ellos lo saben bien, pero por ahí no es tan frecuente en los trabajadores, así que siempre estaría bueno que tengan botellas de agua, sobre todo estos casos que están más expuestos
a la deshidratación. Bueno, otro tema muy importante, que tiene que ser también un buen hábito, es el sueño, ¿sí? El sueño en deportistas, ya que, bueno, dormir menos de 7 horas se asocia con problemas de salud y de rendimiento, ¿sí? Disminuye el rendimiento si no hay un buen sueño. Obviamente, por ser deportista hay mayor estrés biológico, ¿sí? Y requieren mayor recuperación, alrededor de 7 a 9 horas, los deportistas. Sobre todo tienen que descansar bien el día previo a las competencias y para asegurarse el éxito deportivo. Bueno, los trabajadores es una de las variables más descuidadas, como también de la población general. Yo, aparte de trabajar con jugadores de fútbol, trabajo con personas recreacionales, que creo que solamente un 10% me dice que duerme al menos 7 horas. Es muy común que duerman 5, 6, 4 horas, ¿sí? Y la realidad es que se ha asociado no solo con disminución del rendimiento laboral, sino que también con muchos problemas de salud, ¿sí? Es más, te puede generar hasta un aumento de peso, de sobrepeso, ¿sí? Mayor estrés, y todo lo que eso conlleva. Bueno, entonces, como dije, se recomienda 7 horas al menos en los trabajadores y en la población en general. Bueno, ¿qué consecuencias va a tener estos malos hábitos? Que un poquito es lo que ya venía hablando, ¿sí? En deportistas, disminución del rendimiento, que su función en los deportistas, su objetivo principal es mejorar el rendimiento y ser los mejores. Puede generar mayor fatiga y lesiones que los puede dejar afuera de una competencia. Y en los trabajadores, mayor probabilidad de enfermedades crónicas, como las que ya estuvimos hablando, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, insomnio, que también es bastante normal, y disminución del rendimiento laboral. Bueno, para ir cerrando, le dejo algunos tips para mejorar los hábitos en el día a día, ¿sí? Que son un poquitito de lo que mostraba el plato. Consumir todos los días frutas y verduras, ¿sí? Acuérdense de todos los colores, e ir intercalando entre crudas y cocidas. Consumir cereales integrales y legumbres a diario, ¿sí? Preferir pollo y pescado antes que las carnes rojas, porque las carnes rojas también se relacionan con enfermedades cardiovasculares. Preferir lácteos descremados, si vamos a consumir lácteos, preferir descremados, ya que los enteros poseen grasas saturadas. Evitar los fritos y los ultraprocesados o las carbograsas. Evitar el azúcar y la sal. Realizar actividad física de forma periódica, sí, acuérdense en tantos ejercicios de resistencia como de fuerza, complementar los dos. Preferir aceites crudos, sí, para condimentar las ensaladas, sí, sería similar a evitar los fritos. Beber al menos 8 vasos de agua al día, esto es muy general, después va a depender de la actividad física que hagamos, de la intensidad, si es al aire libre o no, la humedad, el clima, ¿sí? Pero se hace un aproximado. Y descansar entre 7 y 9 horas. Bueno, y algunos tips para mejorar los hábitos en el trabajo, ¿sí? Si podemos ir si podemos ir caminando al trabajo porque nos queda cerca, vamos caminando, ¿sí? Si, bueno, por las distancias no nos permite y tenemos que ir en auto, tratar de estacionarlo 2 o 3 cuadras, ¿sí? O si vamos en un transporte público, si podemos bajarnos 2 paradas antes, mejor, y ya empezar el día activo y caminando. Usar las escaleras en vez del ascensor, ¿sí? Llevar botellitas de agua al trabajo, ¿sí? Que eso nos permite tenerlas cerca y estar tomando. Si no hay servicio de comedor en el trabajo, llevarse una vianda, ¿sí? Con alimento saludable y no caer en pedir en el delivery, ¿sí? Tratar de no estar más de 1 hora sentado en lo posible, sí. Terminamos de hacer una tarea y podemos hacer algún trabajo de elongación, ir a buscar agua para el mate, o algo que nos implique movernos, sería excelente. Y obviamente formar un buen ambiente de trabajo, ¿sí? Para evitar todo el estrés que generaría si no hay un buen ambiente. Bueno, ahora quiero hablar de algunos mitos de la alimentación, que hay un montón, pero bueno, voy a hablar de 2 específicos para que no se haga muy larga la charla. Y antes de mostrarle el primer mito, quiero saber qué piensan o qué saben sobre un mito que es bastante frecuente, un mito o lo que se habla en realidad, que es, bueno, ahora les va a aparecer la encuesta. Y bueno, quiero saber qué han escuchado, o qué saben ustedes, o qué le han dicho, o qué han visto, ¿sí?
si se pueden comer harinas de noche, ¿sí? ¿Verdadero o falso? Cualquier tipo de harina, ¿sí? Ya sean pizzas, tartas, lo que sea. Pueden ser fideos también. ¿Qué saben? ¿Qué escucharon? Bueno, en base a eso voten si es verdadero o falso, y bueno, después voy a dar mi devolución. Es algo que se escucha mucho, que yo he escuchado mucho también, eh, como un montón más, que seguro también han escuchado ustedes. Bueno, dejamos un ratito más para que vayan votando. Esta debe ser de las más controversiales, me parece, de todas las que hice. Vamos a ver. Bueno, sí, una de las más controversiales, como lo pensé. Verdadero un 68 y falso un 32. Bueno, ya les voy a contestar con esta diapositiva que viene, que es un mito que se escucha mucho: comer pastas, comer harina de noche engorda, ¿sí? Esta la he escuchado millones de veces. Y es que si estás a dieta o estás haciendo un plan para bajar de peso, no tenés que comer pastas de noche, hacen mal, te inflan, te puede generar un agujero en el intestino, así que elimínala de tu alimentación porque son la peor porquería del mundo. ¿Cuál es la realidad? Que para bajar de peso, primero que son fuente de energía, son nutrientes, ¿sí? Son hidratos de carbono, como vimos, tienen que estar presentes. Después, para bajar de peso, tenemos que estar en déficit calórico, o sea, lo que vimos hoy. Tenemos que ingerir menos calorías de las que gastamos. ¿En qué vienen esas calorías que ingerimos? No va a importar la realidad. Mientras que gastemos más de lo que ingerimos, vamos a perder de peso. Después, obviamente, vamos a fomentar la alimentación saludable y no vamos a preferir ultraprocesados. Pero la realidad es esa. Y otra, que los alimentos tienen las mismas calorías si los consumimos a la mañana, si los consumimos a la noche, si los consumimos a la tarde, ¿sí? No van a cambiar las calorías porque los consumamos a la noche. Así que, bueno, nada, pueden comer pastas y harinas de noche, no va a pasar nada. Y bueno, obviamente siempre preferir las integrales, ¿sí? Siempre preferir harinas integrales para el aporte de fibra, saciedad, prevención de enfermedades, ¿sí? Y no generar por ahí esa adicción que generan las harinas blancas. Otro dicho muy conocido es que el limón en ayunas ayuda a bajar de peso. Y acá tenemos la célula de grasa acá que está esperando que le haga efecto el agua tibia con gotitas de limón que le dijo la abuela que tenía que tomar. Lo que se cree, ¿cuál es este mito? Que el agua en limón en las mañanas es buena para bajar de grasa. Vos te tomás un vaso con limón y después te podés estar sentado y vas a bajar de grasa, así como mágicamente. Pero bueno, la realidad es que para bajar de peso y grasa, lo mismo, tenemos que estar en déficit calórico, ¿sí? Consumir menos calorías de las que gastamos. Y el agua con limón, la realidad es que no tiene ninguna evidencia científica de que ayude a bajar de peso ni de grasa, ¿sí? La realidad es que no hay evidencia sobre esto, pero la realidad es que tampoco le va a hacer mal. Así que si la tía o la abuela lo quiere seguir tomando porque piensa que va a bajar, que lo siga tomando, pero no es real, ¿sí? Es un mito que se hablaba siempre. Bueno, y para ir cerrando ya, les dejo algunas conclusiones de lo que fue la charla. Una alimentación saludable va a ser necesaria en todas las personas, ¿sí? Para mejorar el estilo de vida y prevenir enfermedades. Además, bueno, es importante tener hábitos saludables, como los que hablamos: hacer actividad física, buen descanso nocturno, ¿sí? Evitar el alcohol y el tabaco, buen consumo de agua. Estas prácticas saludables que hablamos, ¿sí? Tener hábitos saludables, se ve mucho en los deportistas, porque la realidad es que ellos tienen nutricionista desde que arrancan el deporte, ¿sí? Entonces ya saben qué tienen que hacer, se los aprenden muchos de ellos, y obviamente sobre todo los de elite, que ya el club ya contrata a una nutricionista para que esté.
pero obviamente que los trabajadores, con toda la información que hay hoy en día, con todas las noticias que salen en internet, no es tan frecuente que haya hábitos saludables y por ahí hasta confusa la información que hay. Tener malos hábitos va a disminuir el rendimiento tanto físico como intelectual, ¿sí? Y obviamente va a ser un factor de riesgo para sufrir enfermedades, estas enfermedades que ya hablamos tanto. Bueno, nada, siempre hay que tener una buena educación alimentaria, ¿sí? Sobre todo para mejorar la calidad de vida, ¿sí? Y obviamente ya teniendo una alimentación saludable va a mejorar, digamos, el rendimiento laboral. Así que es una cadena de buenas decisiones. Bueno, les dejo mi Instagram, les dejo mi WhatsApp por si te da alguna duda, igual ahora voy a contestar algunas, pero si hay alguna que quieren preguntar después, me las preguntan por ahí, ¿sí? Bueno, y ahora pasamos, si hay alguna duda, pregunta que me quieran hacer. Bueno, Mili, muchas gracias. Acá tenemos algunas preguntas para que te las voy a leer, que me las Dale. han pasado por WhatsApp. Martín pregunta si para un entorno de trabajo que se está expuesto a altas temperaturas, tenés que tener algún recaudo especial en cuanto a lo que es la alimentación, algo que recomiendes. Y básicamente consumir mucho líquido, ¿sí? Por ahí en esos casos que son muy extremas, el calor que hace no va a alcanzar solo con agua, ¿sí? Porque por el sudor también se pierde sodio, y en esos casos vendría bien una medida deportiva o consumir cuando comemos, ponerle sal, en esos casos específicos que estamos perdiendo, además de agua, sodio, ¿sí? Son casos muy puntuales. Que estaría bueno en esos casos incluir sal o una bebida deportiva que ya está preparada y viene con la cantidad de sodio necesaria. Pero principalmente esto, tomar líquidos. Bien, te paso otra preguntita. Dale. Eh, ¿Por qué a veces nos pasa que después de haber comido algo rico, nos dan ganas de comer algo dulce, ¿no? Después de un almuerzo, una cena, nos tienta comer algo dulce. Claro, y eso va mucho a una percepción que tiene el cerebro de que ya en otras ocasiones, después de comer algo, nos damos el gusto de algo dulce, entonces el cerebro tiene memoria y acude a ese pensamiento de, ay, tengo ganas de algo dulce. Esa puede ser una opción. La otra opción puede ser que no hayamos consumido hidratos de carbono, que no hayamos consumido glucosa en todo el día, ¿sí? O en todo lo que va hasta el almuerzo, y tenemos ganas de consumir algo dulce porque el cerebro básicamente se alimenta de glucosa, ¿sí? Entonces nos va a pedir que le demos algo dulce para básicamente alimentarlo. Pueden ser cualquiera de esas dos opciones, Bien, acá en tenemos, general. perdón, tengo No, mira, sí. otra, bueno, tengo otra preguntita. Espera un segundo que la encuentre. Bien, nos están preguntando en cuanto a una persona si es celíaca, si tiene que tomar alguna medida especial, alguna consideración especial en cuanto a su actividad de trabajo por esta condición de ser celíaca. ¿Hay algo que vos recomiendes? ¿Hay algo que tenga que considerarlo por ser celíaco? Básicamente que no consuma trigo, avena, cebada y centeno, ¿sí? En ese caso sí, obviamente, las harinas que están formadas por esos cuatro cereales no tienen que consumir ese trabajador o esa persona, ¿sí? Y en caso de si hay un comedor en el lugar, obviamente avisarle que es celíaco porque se tiene que cocinar todo aparte porque puede haber contaminación cruzada, ¿sí? No se puede usar la misma asadera que, no sé, haces una milanesa y poner la comida del celíaco al lado, porque ahí ya se parece la contaminación cruzada y nada, ya ese alimento no lo puede consumir la persona celíaca. Así que básicamente eso, no consumir eso y obviamente hablarlo con tiempo si hay comedor para que le preparen aparte su vianda, ¿sí? Con todos los cuidados que tiene que haber con respecto a limpieza y a no utilizar los mismos utensilios que utilizaron para cocinar la comida de otra persona, digamos, que no es celíaca. Bueno, espera un segundito. ¿Tenemos tiempo todavía de contestar alguna otra? Sí, ¿no? Espera que la encuentre. Mm, Bueno, acá preguntan si hay deportistas de alto nivel
que puedan llegar a tener el colesterol elevado, ¿sí? De origen hereditario, preguntan Sí, si sí, se sí, puede dar puede esta ser. situación. Puede ser, porque también nosotros producimos colesterol de forma endógena, entonces ya hay una enfermedad que es hipercolesterolemia familiar, sí, que en esos casos hay colesterol eh, ya familiar hereditario y que en esos casos no queda otra que medicarse. Sí, sí, sí. Obviamente igual siempre vas a hacer recomendación de alimentación saludable, bajo en colesterol, pero en esos casos hay que medicarse. Bien, estamos en tiempo, seguimos con otra preguntita. Roque nos pregunta si cómo podemos manejarnos con alguien que es hipertenso en cuanto a esto de las bebidas con sales, si estamos en un ambiente donde hay como elevada temperatura o en épocas de mucho calor y eso, si Claro. recomendás alguna cuestión especial. Y en esos casos la realidad es que igual, aunque la persona sea hipertensiva y está en situación de expuesta, o sea, habría que ver el caso, porque tienen que ser casos que estén muy expuestos al sol o con una actividad muy intensa, que se vea que la persona está transpirando demasiado. En esos casos, aunque la persona sea hipertensa, debe consumir algún producto con sodio o agregarle un poco de sal a las comidas, ¿sí? Solamente en esa ocasión, después termina ese entrenamiento o ese trabajo que esté haciendo, vuelve a la casa o lo que sea y va a seguir con los mismos hábitos que está haciendo por la hipertensión, digamos, con un plan hiposódico, ¿sí? Solamente en ese caso específico. Porque, bueno, Bueno, también la hiponatremia no está buena. bueno. Y para cerrar, te hago la pregunta de Daniel Cañas, y ya cerramos, porque son 14:58, así vamos a tratar de ser puntuales. Daniel dice que, bueno, muy buena la charla, Mili, dice Daniel Cañas, ¿y qué podemos hacer si somos deportistas y tenemos jornadas laborales largas, ¿no? O sea, supongo que no estamos hablando de deportistas por ahí como, no sé, de elite, Sí, como vos amateur dijiste, sería. y dice, ¿cómo llegamos al consumo de calorías necesarias? Bueno, la realidad es que estaría bueno, aunque tengas por jornada laboral extensa, que puedas tener parates para comer bien, ¿sí? Que se respetan las 4 comidas principales y si es necesario hacer colaciones, ¿sí? Estaría bueno que se pueda realizar, porque si no la realidad es que se complica mucho, porque si vos pensás que reducís una comida, no la tenemos, capaz que son 600 calorías que tenemos en esa comida que no la recuperamos, ¿sí? Porque después entrenamos, lo que sea, no recuperamos, no vamos a llegar a un buen rendimiento, entonces, bueno, no sería lo adecuado, ¿sí? En lo posible, si podemos realizar esas comidas, tener un ratito para esas comidas estaría bueno. ¿Sí? Después entrenar el tiempo que le queda, obviamente seguramente capaz que no es lo que desearía uno, pero bueno, es lo que nos queda según el trabajo, seguir haciéndolo, si es lo que nos gusta, aunque no sea el tiempo que le querramos dedicar, seguir haciéndolo y no dejar de hacer la actividad física que nos guste, ¿sí? Eso también me parece muy importante. Y por ahí, si un fin de tenemos más tiempo, ahí le podemos dedicar un tiempo más para hacer la actividad. Bueno, de nuevo, Mili, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y eh, aprovecho bueno, a cerrar la actividad de alguna manera, agradeciendo a todos los que participaron. Eh, Les recuerdo que les va a llegar un link con una encuesta sobre la actividad. Nos ayuda mucho que la respondan, porque de esa manera nosotros también podemos saber qué cosas podemos mejorar en cuanto a los eventos que hacemos para nuestros clientes. Así que les pedimos por favor que se tomen ese ratito para contestarlo. Y recordarles también que mañana a las 10 horas, de 10 de la mañana, vamos a tener una actividad con Diego Gólombe, ¿sí? Sobre neuroprevención, el cerebro, decisiones, nosotros. Tengan en cuenta que es un link diferente al de hoy, ¿sí? Así que lo van a recibir por mail. Chequen los mails para saber cómo tienen que ingresar. Y bueno, de nuestra parte, gracias por participar y los esperamos mañana.
Bueno, déjame agradecerte a vos, Marian, agradecer a Experta y agradecer a todos los que se sumaron.